hasta donde ustedes se encuentran a través de sus diferentes dispositivos. Hoy queremos tocar un tema muy sensible y es el de los feminicidios. Para eso quiero darle la bienvenida a la abogada Angélica Rivas de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, ¿así es, verdad? Correcto, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Luis, a ustedes por invitarme, muy amables. Enseguida continuamos con esta conversación. Antes quiero recordarles que nuestro primer bloque es una fina cortesía de Megablog. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablog. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Que bueno que permanecen con nosotros. Por supuesto que queremos enviar el agradecimiento respectivo para los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapan, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes se unen a esta transmisión en vivo. Angélica, de nuevo les reitero las gracias por estar aquí. Esto es un tema que creo que todos los salvadoreños hemos visto con preocupación recientemente por algunos casos que han tenido un tono más dramático, ¿no?, de lo que hemos estado acostumbrados a ver, lastimosamente, ¿no?, en el tema de homicidios en El Salvador. Creo que no se puede negar la escala del problema que El Salvador tiene en el tema de violencia específicamente, y más concentradamente específicamente también en el tema de la violencia en contra de la mujer. Quisiera que tal vez para comenzar con una línea de base esta discusión, pudiéramos primero entender qué aspectos diferencian la violencia que termina en un feminicidio de los otros tipos de violencia que tienen sus propias causales, su propio contexto y obviamente también sus propias maneras de atenderla. Porque resulta, digamos, tal vez fácil, ¿no?, pero también equivocado tratar de meter todo en un solo guacal, como decimos los salvadoreños. No existe, digamos, tantos factores en común, más allá de tal vez del aspecto físico de la violencia en sí, digamos, con un homicidio que tienden a cometer las pandillas, ¿verdad?, por motivos de disputas territoriales, de disputa del comercio de droga, con el que tiene que ver con el asesinato de una mujer por parte de un pariente cercano, por parte de su pareja principalmente, o por razones que tienen o que están directamente vinculadas a su condición de mujer. Por favor, ayúdenos usted. Yo como le digo, trato de establecer una línea base, pero tenemos que entender, me incluyo en eso, cómo se diferencia desde las causas este fenómeno del feminicidio. Sí, bueno, Luis, usted dijo algo muy importante al inicio de su intervención. Estos hechos de violencia últimos, ¿verdad?, que hemos visto en los medios de comunicación han indignado muchísimo a la población, y sobre todo yo sí quiero hacer énfasis en eso, que es positivo en el sentido de que el salvadoreño y la salvadoreña muchas veces vivimos inmersos en una realidad tan compleja, ¿verdad?, pero no podemos acostumbrarnos a la violencia. Eso de entrada, digamos, sería lo primero que yo le respondería. Y segundo, efectivamente, ¿verdad?, la situación de violencia y la problemática de violencia es tan compleja, Luis, que tendríamos que analizar caso por caso y analizar las diferentes aristas en cada uno de los casos. Entonces, la violencia contra las mujeres, que tienen que ver con una condición de género de las mujeres, es una forma de violencia extrema, obviamente, ¿verdad?, que es lo que nosotras conocemos como violencia feminicida, donde el resultado final termina en el feminicidio, la muerte violenta de esta mujer. Pero esto es el resultado final, es decir, si uno analiza cada caso, ve que hay un camino recorrido de violencia anterior a ese hecho de violencia último. ¿Se puede simplificar ese aspecto diciendo que la violencia o el feminicidio avisa? Es decir, hay señales previas. Correcto. Sí, exactamente. Es muy acertado lo que usted está diciendo. Entonces, digamos que frente al fenómeno del feminicidio tendríamos como dos caminos importantes que sentar. El primero es el tema de la justicia y la reparación para las víctimas, para sus familiares, ¿verdad? Es decir, ante un hecho ya consumado de feminicidio, es decir, ya tenemos una mujer asesinada por su condición de ser mujer, ¿qué va a hacer el Estado salvadoreño? Primero, entender que ese hecho nunca debió pasar.
que el Estado le falló a esa mujer, que el Estado le falló a esa familia. Y en ese sentido, colocar, digamos, el punto en hacer justicia, en llevar toda la investigación adecuada, en hacerlo de manera eficiente, eficaz, con transparencia, ¿verdad? Con la debida diligencia. Correcto. Y que al final esa investigación y ese proceso termine en un enjuiciamiento que lleve una pena para el perpetrador o los perpetradores de ese hecho. Eso es lo primero. Y que además, adicional a eso, que además busquemos reparar a su familia, a sus hijos. Esta mujer seguramente dejó hijos, una madre, ¿verdad?, llorándole, etcétera. Entonces, digamos, eso ya es con el hecho consumado. Pero además, la otra arista que tendríamos que analizar, Luis, es la prevención. La prevención de la violencia contra las mujeres y la prevención, por ende, de los feminicidios. Cuando usted hacía esa acotación, es que el feminicidio avisa, anuncia, claro, hay elementos. Por ejemplo, había un caso hace como 2 semanas, un poco más, que sí, fue en el municipio del Congo, en Santa Ana, por ejemplo, donde la mujer fue degollada por su pareja, donde justamente ella venía de poner una denuncia ante la policía y le habían dado medidas de protección por el hecho de violencia que fue a denunciar, y luego llega a su casa y el agresor, enojado porque lo había denunciado, la mata. Entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo cómo muchos jueces, por ejemplo, todo el sistema de justicia, en la mayoría de los casos, tristemente, no se toma en serio los avisos que estas mujeres están dando de que estoy sufriendo violencia. Y eso no solo es responsabilidad, quiero decir, de las instancias del Estado y de justicia, sí, principalmente y primordialmente, pero también de la sociedad, que hacemos los vecinos cuando nos enteramos de situaciones de violencia. O sea, aquel de yo escuché pero no quiero decir nada, yo escuché pero no me quiero meter en problemas. Por ejemplo, y en todo tipo de violencia, ¿verdad? Yo alguna vez, por ejemplo, hablaba con un director de un centro escolar y yo le preguntaba, mire, ¿y aquí en su centro escolar se dan hechos de violencia sexual entre las estudiantes, situaciones de violencia contra las mujeres de su centro escolar? Él me decía, sí, he sabido, ¿verdad?, que los muchachos, a veces los mismos compañeritos, y me ponía incluso ejemplos. Y yo le digo, ¿y el centro escolar, usted como director, qué hace frente a esa situación? Y él me decía, no, fíjese que aquí los profesores no nos podemos meter porque el tema de las pandillas aquí es bien peligroso y nosotras aquí trabajamos. Entonces me da un montón de argumentos que a simple vista de repente pueden tener mucho sentido. Y uno dice, bueno, sí, es cierto, ¿no? Esta persona tiene temores y son temores muy bien fundados. Hay algo que yo quisiera también aclarar un poco, porque sin duda es la ecuación entre impunidad y delito es muy clara, siento yo, ¿no? Y es evidente también el papel y la responsabilidad de las autoridades. Ahora bien, creería yo que tal vez, y esto es para debatirlo sin duda con los expertos en seguridad, también existe la necesidad de darle un mayor énfasis al tema de la prevención, porque, como usted bien lo señalaba, hay muchos otros factores que tienden a inducir o propiciar impunidad en estos casos, además de los factores culturales que les dan inicio. ¿Dónde se debe poner el énfasis, dado que por lo menos nos hacen pensar, ¿no?, en muchas, por la escasez de recursos, por la escasez de personas, por la abundancia de casos, nos hacen pensar que debemos escoger entre prevenir o reprimir? Le pregunto por ¿cómo cree usted que en realidad se debe resolver eso? Si es que debemos optar, ¿verdad?, por reprimir o prevenir este tipo de situaciones, estos casos de feminicidio en El Salvador, donde pues, se nos están desbordando, ¿no? Claro, no, cuando ya la actividad delictiva está dada, pues entonces el Estado tiene que entrar con todo su poder represor, que es el que le corresponde. Pero cuando la situación no está dada, ¿qué estamos haciendo para prevenir? Por eso le decía que tendríamos que analizar estos dos elementos. Cuando los hechos ya están consumados, toca reprimir y es el papel del Estado. Pero cuando los hechos se pueden evitar,
¿qué está haciendo el Estado para prevenir? Es decir, mira, hay una figura muy interesante que nosotras le hemos pedido en El Salvador ante esta alza de feminicidios al ISDEMU, que pueda tomar esa medida, que es una alerta de género. En otros países, cuando pasan situaciones así, se dan alertas de género, que implica que el Estado tenga que colocar todos sus recursos, ¿verdad?, que tenga a su disposición para poder hacer acciones a lo inmediato, para que estos hechos se puedan prevenir. Pero el Estado salvadoreño no lo está haciendo, o sea, quiero decir con toda franqueza, ¿no? Entonces ahí, cuando usted me pregunta eso, yo creo que es importante, por ejemplo, ante el desaparecimiento de Karla Ayala y los hechos acaecidos el año pasado en la Policía Nacional Civil, yo me pregunto, como ciudadano, ¿qué está haciendo la Policía Nacional Civil adentro? No solamente para perseguir y buscar hacer justicia en ese caso, encontrar a Karla Ayala, encontrar a su perpetrador, que entiendo que tiene el agresor código rojo, ¿verdad? Y está buscado por la Interpol. Exacto, entonces todos esos elementos yo entiendo que están pasando, y ahí también es interesante qué está haciendo la policía para capturar y para encontrar a Karla, pero además, ¿qué está haciendo para prevenir? Porque lo que le pasó a Karla Ayala y los hechos que pasaron el año pasado en la policía nunca debieron pasar, nunca. O sea, eso es inconcebible. Entonces, cuando nosotras trasladamos esa mirada a perfecto, ya pasaron, entonces ahí hay un escenario que hay que trabajar. Pero además, ¿qué está haciendo la policía a lo interno? O sea, yo sé que la policía ha dado muchos avances, tiene una política de género que por demás es muy exitosa. Es por ejemplo, la institución en el Estado que tiene a nivel nacional más unidades especializadas de atención a mujeres que sufren violencia hacia afuera. Ha creado un espacio de mujeres adentro de la policía para, digamos, hacer defensoría y acompañarse ante procesos de violencia. ¿Hay algún nivel de avance? Ajá, pero ha logrado identificar dónde estuvo el fallo, ha hecho una evaluación que le permita tomar medidas al corto, mediano y largo plazo para que esos hechos que pasaron no vuelvan a pasar, porque una se pregunta, si el Estado hace cosas para prevenir la violencia, para atenderla adecuadamente, para no revictimizar a las mujeres, y entonces se dan estos hechos, ¿qué ha pasado? Esa es la evaluación. Entonces, nosotras nos reunimos, quiero decir, como organización, junto con otras organizaciones, con el director de la policía, y justo le exponíamos esto. ¿Qué van a hacer? ¿Van a investigar a los jefes? ¿A los que están en los altos mandos que conocían? Esa es sin duda una deuda de las autoridades. Quiero pedirle a Angélica que por favor me acompañe en una primera pausa comercial. ¿No? Precisamente queremos seguir hablando sobre el caso de Karla Ayala y otros, y más específicamente el mensaje que esto le envía a la población cuando vemos unos casos resueltos y otros no. Cuando vemos efectividad y, como usted lo decía, diligencia en algunos casos y en otros no. Enseguida volvemos. Amigos y amigas televidentes, por favor acompáñanos a una primera pausa comercial. Siempre el agradecimiento para Noticias Menotti, Interdiario, El Salvador RX, El Calero de Metapan, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB. Enseguida volvemos. Continuamos en El Salvador Today, estamos hablando con Angélica Rivas de la colectiva feminista para el desarrollo local. El tema son los feminicidios y qué debemos hacer como país, no solo como gobierno, sino como país, para evitar que continúen sucediendo estos hechos. Les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp habilitado para sus preguntas y comentarios. Está el 70174887. Angélica, le decía al final del bloque anterior, está este caso de la policía Karla Ayala, está el de la periodista Carla Turcios, que creo que son los dos extremos, ¿no?, de la situación que se vive en El Salvador con los feminicidios, y tienen pues como
como todos estos casos, la característica de que ha sido una persona cercana a ellos, si es que no la más cercana a ellas, quienes pues al final terminaron quitándole la vida. De Carla pues se asume porque en realidad no se ha encontrado siquiera, y sin embargo uno se resolvió en 10 días y el otro ya va a cumplir 6 meses. Bueno, cumpliría 5 hoy, el 22, 23 de mayo, y pues ya el tiempo es exagerado, ¿no? Esto de cara a la población, de cara a los salvadoreños que todos los días andan en la calle trabajando, andan en bus, a pie, en carro, lo que sea, esto envía un mensaje, siento yo, un poco preocupante, en el sentido de que pareciera que solamente las víctimas que tienen cierto perfil o ciertas vinculaciones, principalmente digamos o ciertas habilidades o capacidades para hacer ruido en términos mediáticos, pareciera que son las que logran justicia, y esto más que aportar simplemente contribuye a la impunidad, ¿ok? O sea, de este lado se puede, de este pues con cuidado, ¿no? Y en realidad un agresor pues no eso tal vez no debería comentarlo, no me atrevo a pensar qué ocurre dentro de la mente de un agresor cuando se llega a estos momentos, pero lo que sí podemos saber es que si no hay temor a un castigo, digamos, es más fácil actuar en esos casos, y el lenguaje y el mensaje pareciera que sigue siendo de impunidad. ¿Cómo cree usted que ha afectado en la psique colectiva, digamos, el que estos casos tengan tantas similitudes y también tantas disparidades? Sí, mire, yo aplaudo, ¿verdad?, el buen actuar de la policía, del área de investigaciones, de la Fiscalía General de la República. En este caso, que ha sido un caso que trascendió de los medios de comunicación, que es el de Carla Turcios, pero también en otros casos, es decir, que quiero decir que se reconoce que también hay un esfuerzo. Lo que sucede es esta imagen que enviamos de que de repente pueden haber casos que pueden ser más importantes que otros, porque tienen más intensidad mediática, porque la opinión pública está evaluando el actuar de las autoridades, y entonces pareciera que esos casos los resuelven con mayor efectividad y de mayor diligencia. Eso mismo pasa, por ejemplo, con los feminicidios que son ocurridos en ámbitos de las pandillas, por ejemplo, que ahí, digamos, ya hay gente que ha hecho estudios muy someros todavía, porque es un tema que digamos que cuesta investigarlo, sobre todo por la situación que vivimos, de cómo las autoridades de investigación investigan un caso cuando está ligado con pandillas. Entonces es un crimen de las pandillas, es para qué se metió a las pandillas, y le tenemos una carga a la víctima. Entonces de la víctima se convierte en responsable de la que la hayan matado. Entonces uno va a escuchar no solo en palabras, digamos, de autoridades, sino socialmente. Entonces decimos, y esa jovencita, ¿y por qué andaba con el pandillero? ¿Y por qué se metió con el pandillero? O sea, y entonces yo siempre digo, no es responsabilidad de la víctima. O sea, no podemos ubicarnos ahí, ¿verdad? Ahí quiero que también me ayude, por favor, a hacer un poco de énfasis, porque creo que es un aspecto bastante cruel de nuestra cultura, que se vuelve bastante fácil, ¿no?, y bastante común el girar la situación y analizarla como responsabilidad de la víctima. Y quiero traer a colación un caso de muchos que imagino que se repiten a diario, de una señorita que en redes sociales acostumbra, me omito el nombre pues por respeto, porque no viene al caso tampoco, pero ella hacía un comentario en redes sociales que ella acostumbra a subir fotos en trajes de baño o con prendas, digamos, mínimas, lo que sea. Y recibe comentarios que dicen, y vistiéndose así, ¿y cómo quiere que no la acosen?, decía el comentario, ella misma lo dijo. Y bueno, eso no dejó de llamarme la atención por el hecho de que pareciera que hay como un aspecto dentro en esta cultura machista nuestra que justifica, digamos, este tipo de agresiones. Y una cosa es, digamos, postear fotos con trajes de baño, y otra cosa pareciera es también, digamos, de pronto ganar más que la pareja, de pronto buscar cierto nivel de independencia, tomar sus propias decisiones. Cualquier cosa parece un justificante para esto. ¿Cómo se presenta, digamos, esto también, y en su calidad de abogada, cómo se presenta esto, por ejemplo, ante un juez y se le dice, mire, esta es la causal de la agresión?
y cómo lo toman además los jueces, que deberían estar también preparados para atender este tipo de casos. Sí, no, mire, socialmente es muy fuerte, para comenzar con la primera parte, en echarle la responsabilidad a la víctima. Y hay un ejemplo claro, ¿verdad? En cuando hace años yo me recuerdo que una amiga me dijo, mira, a la gente la asaltan y le roban las cadenitas de oro y eso en los buses, porque ¿para qué se las ponen? Es que no hay que salir hacia la calle, demasiado llama la atención. Entonces, yo me recuerdo que en aquel entonces yo hacía el análisis y decía, no es responsabilidad de quien tiene la cadena, es de la persona abusiva que se la roba. Entonces, exactamente pasa lo mismo con el tema de la violencia contra las mujeres. No es responsabilidad de la víctima que porque ella se viste de X manera. A mí esto me lo han dicho hasta funcionarios de Estado, quiero decir, este mismo comentario. Me han dicho, mire, si las muchachas cómo se visten hoy en día y no quieren que la violencia, si salen a la calle. Entonces, mi respuesta ante este comentario siempre ha sido, mire, y una niña de 2 años, ¿cómo seduce? Porque a ellas también las agreden sexualmente. Vea, es decir, o sea, cuando ya vemos, o los niños, ¿verdad?, que son víctimas también mucho de violencia sexual. Entonces, digamos que ahí un poco la gente se empieza a dar cuenta de que lo que está sobre la base son estereotipos de lo que es ser buena persona, buena mujer, mala mujer. Entonces, una mala mujer es alguien que sube fotos con traje de baño a su Facebook. Es su Facebook. Ella sabe cómo va a subir sus fotos. Con eso, siempre y cuando no exhiba el cuerpo de otra persona a la que no le ha dado autorización para que lo exhiba, ya no está cometiendo ningún delito tampoco. Entonces, digamos que esa parte y esta concepción estereotipada que tenemos de lo que tiene que ser una imagen de una mujer correcta, también la tienen los jueces, Luis. Y ese es el problema. Y los jueces, excusándose en la sana crítica y en su independencia judicial, a veces sacan unas sentencias que de verdad son dignas de primera plana, pero de vergüenza nacional, quiero decir. Entonces hay muchos casos donde la víctima termina siendo la responsable y ella termina incluso saliendo de las audiencias regañada por el juez, porque le dice, ¿y usted por qué hace eso? ¿Y usted por qué le dijo lo otro? ¿Y usted por qué se dejó? ¿Y usted por qué no sé qué? Los mandan a veces en los juzgados de paz o de familia, los mandan a terapia emocional a las parejas cuando van por situaciones de violencia, donde psicólogos que tienen también esa visión de querer reconciliar, unir el matrimonio, sin analizar. Yo siempre lo he pensado y he dicho, si yo fuese psicólogo y tuviera este papel y hiciera esto con las parejas y de repente resultara en un feminicidio, yo me sintiera altamente culpable de haber contribuido. Es decir, yo creo que todavía al sistema de justicia y principalmente al sistema judicial les tiene una tarea enorme de poder entender el fenómeno complejo de violencia contra las mujeres, porque yo valgo que una persona de la sociedad común me diga a mí, mire, ¿de qué les sirve a las mujeres denunciar al agresor si al día siguiente le están llevando comida a las Bartolinas? Una persona de la sociedad, digamos, ahí hay un deber del Estado de educar a esta persona, estoy de acuerdo, pero digamos que yo ahí entiendo más su desconocimiento, pero de un operador de justicia, Luis, yo no puedo entender que no logre comprender la situación tan compleja por la que esta mujer está atravesando y a qué obedece que ella se comporte como se comporta. Hay hasta un síndrome que se llama síndrome de mujer maltratada, que es que ella comprende que esa forma de relacionarse con el agresor es la correcta y cae en ese vicio y puede pasar años en esa situación de violencia dando vueltas y si el Estado no tiene una intervención adecuada ante esta mujer, toma la decisión, no va a pasar nada ahí. Una vez dentro de la pareja, ya sea que estén casados o no, viviendo juntos o sea un simple noviazgo, existe, no sé si tal vez se manejará tal vez alguna estadística, una vez ha habido violencia física, ¿qué posibilidades hay o en cuántos casos termina esto en un feminicidio? Mire, las estadísticas son bien claras. Por ejemplo, un feminicidio siempre tuvo la antesala de violencia definitivamente psicológica o emocional y de la mayoría de los casos física.
Es decir, eso es una situación dada ya, que se presume ya de hecho que va a ser. Y eso es el trabajo de la Fiscalía y del área de investigación de la policía, acreditar en el proceso que ya había un indicio de violencia anterior. Le hago la pregunta en el sentido de poder aclarar, para poder decirlo de la forma más tajante posible, que una mujer tiene que entender que si el hombre ya ejerció algún tipo de violencia contra ella, su vida está en peligro. Correcto. O sea, es así de simple. Sí, correcto. Es correcto. Con eso me voy a ir a la segunda pausa comercial. Quiero que también me ayude, por favor, a definir los tipos de violencia que luego desembocan en feminicidio y cuáles están definidos en la ley y cuáles no, ¿verdad? Porque también ahí, entiendo, enfrentamos un problema. Correcto. Amigos y amigas internautas, por favor, quédense con nosotros. Esto es El Salvador Today. Siempre el agradecimiento para los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB por unirse a esta transmisión en vivo. Enseguida volvemos. Qué bueno que permanecen con nosotros. Esto es El Salvador Today y estamos tratando de entender un poco más y ayudarnos a todos a comprender este problema del feminicidio en El Salvador. Les recuerdo que estamos en las diferentes redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como @cronioSB, en el caso de mi cuenta personal como @LuisAlvarado. Angélica, hay muchas dificultades en nuestro medio para poder comenzar a resolver este tema de los feminicidios. Uno es que hay muchas formas de violencia que nos cuesta reconocer como tal. Yo creo que puedo decirlo personalmente, ha sido cuestión de tiempo, ¿no?, de acercarme a personas como usted y otras que con sus conocimientos ayudan a dilucidar también cómo situaciones que no vemos pues a simple vista, que no tenemos el mindset, ¿verdad?, el esquema mental para entenderlas. Situaciones como la violencia simbólica, violencia económica, patrimonial, son situaciones que se dan, que causan un daño, que son una especie de agresión, y resulta que muchas veces no están contempladas en nuestra legislación, que las personas encargadas de administrar justicia no la ven tampoco, no tienen, como les decía, el esquema mental, pero el problema ahí está. Quisiera que primero me ayudara a entender nuestra legislación que establece en los casos de estas violencias que todavía a muchos nos resultan como etéreas, ¿no? El tema de la violencia simbólica, el uso de la imagen de la mujer de forma inapropiada, objetivizando, digamos, a las personas, el tema patrimonial, ¿verdad? Eso es algo muy asentado en nuestra sociedad, tan así que se ve como normal, ¿no? Pero ¿qué dice nuestra ley? ¿A qué grado protege la ley salvadoreña a la mujer en estos casos, en estos tipos diferentes de violencia que se dan dentro de la pareja? Bueno, dos cosas frente a esa pregunta. El marco normativo salvadoreño ha ido avanzando, quiero decir.
El Salvador ratifica en la década de los 90, 1993, la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres. Y esta convención, entre otras cosas, genera obligatoriedad a los estados en crear una norma interna, una normativa interna que regule y que, digamos, garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Estoy hablando de la década de los 90, acabamos de salir de los acuerdos de paz, ¿verdad?, de una guerra en El Salvador, y la Asamblea Legislativa en 1994 lo que hizo fue aprobar la ley contra la violencia intrafamiliar, que está vigente hasta el día de hoy y que, digamos, es muy utilizada en el tema de medidas de protección y eso. ¿Funciona? Funciona, digamos. Yo quiero decir que a veces hablamos muy mal de esa ley. A mí me parece que a muchas mujeres le ha salvado la vida, porque por muchos años, cuando no había otro marco normativo, era el que utilizábamos para solicitar medidas de protección. Digamos, fue la primera entrada a decirle a los jueces de paz: a ustedes les toca ver el tema de la violencia, y digamos, eso fue una entrada importante. Pero luego, ya en el 2010 se aprueba la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que entra en vigencia en el año 2011, y este sí es un marco normativo mucho mejor, digamos, y que sí lleva este propósito de garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Esta ley estipula 7 tipos de violencia. Y últimamente en los medios de comunicación ha quedado evidenciado algunos tipos de violencia que, digamos, no los vemos generalmente, porque la población ve como primer forma de violencia la violencia física, que es un tipo de violencia. Entonces muchas mujeres a usted le van a decir, si usted le pregunta: mire, ¿y usted considera que usted sufre violencia, verdad? Y eso a mí me lo han preguntado, por ejemplo, muchas veces: ¿y usted sufre violencia, licenciada? Yo le digo: sí, porque yo soy mujer. Y la discriminación es una forma de violencia. Entonces, por mi condición de mujer, a mí se me discrimina, y esa es una forma de violencia, ¿no? Pero muchas mujeres, cuando uno le pregunta esto, le dice: no, es que a mí él no me pega. Porque entendemos reducimos la violencia a la violencia física. Pero últimamente estos casos y en los medios de comunicación han contribuido a que socialmente podamos ver estos tipos de violencia, como la violencia patrimonial o la violencia económica. Esta famosa frase que hizo famoso el fiscal: no, es que el señor era un mantenido. Entonces sale el caso de una médica que matan en Santa Ana y resulta que el esposo era mantenido. Sale el caso de Carla Turcios y entonces el esposo era un mantenido. Entonces él hizo, digamos, famosa esa frase en los medios de comunicación, y a lo que se refiere es que estas eran parejas, digamos, mujeres que tenían percepción económica mayor que la de su pareja. A eso se refiere él con eso. Pero hay otras formas, digamos, de expresar la violencia patrimonial. Yo a muchas mujeres le digo: ¿usted no sufre violencia? No, me dice, él no me pega y tal. Entonces yo le digo: mire, ¿y la casa a nombre de quién está? 15 años de casados, imagínense. La casa a nombre de quién está: de él. Y la refrigeradora: de él. Y el carro: de él. Y entonces empiezo a ver que esta mujer, ante una eventual separación o un eventual divorcio, muy probablemente va a ir con lo opuesto, porque no hay nada a nombre de ella, y no contabilizamos los años que esta mujer le dedicó al trabajo del cuidado, a la crianza de los hijos, que también económicamente vale, ¿no? Entonces, digamos que ahora estamos visualizando más como sociedad esta forma de violencia patrimonial, digamos, porque se ha puesto como del otro lado, mujeres que han tenido mayor capacidad adquisitiva frente a sus parejas. Pero yo siempre digo, le invito a la gente a darle la vuelta, que es la generalidad. Mujeres que aparentemente estamos en condiciones económicas menor que la de la pareja, porque la pareja tiene mayores ingresos, mayores recursos, probablemente la mujer sea ama de casa, entonces no le contabilizamos su esfuerzo en mantener la vida, porque eso es lo que hacemos las mujeres, ¿verdad? Mantener la vida, cuidar de los hijos, etcétera. Entonces esa es una forma de violencia, y eso detiene mucho a las mujeres. Hay mujeres que están conscientes que están en una situación de violencia, que incluso le da miedo, que saben que en algún punto les pueden matar. Hay mujeres que me han dicho: yo he tenido que esconder el arma. Cuando él no está, yo le he escondido el arma. O sea, que saben que están en una situación de riesgo real, pero cuando yo les digo: pero usted lo quiere denunciar, usted lo quiere dejar, usted qué quiere hacer, y me dicen: no,
porque yo no trabajo, porque como socialmente el trabajo del cuidado y el trabajo doméstico no lo valoramos como trabajo, sino solamente lo que a mí me genera un ingreso económico. Me dice, y yo tengo 3 hijos, yo no los puedo mantener sola, si yo lo digo, ¿qué va a ser de mis hijos? Entonces, el peso económico es un peso muy fuerte. Si él me saca de la casa es de él, yo no tengo dónde vivir. Entonces, digamos, todos esos factores. Y en ese caso muy específico, que creo que es de los más comunes, entiendo, ¿qué ampara a la mujer dentro de la ley? Dentro de la ley, ¿qué la ampara? ¿Qué digamos, medidas de protección tiene? Mire, el problema aquí es todavía problemas de aplicabilidad de la ley. La ley es bastante completa y sí establece incluso, ¿verdad?, el tema de la vivienda tutelada, hasta una habitación tutelada en caso de no tener vivienda, o incluso cuando la vivienda sea alquilada. La ley especial integral es muy clara en establecer, en proteger a la mujer de no sacarla al menos de la parte habitacional. El problema es que tenemos todavía muy fuertes deudas como país en el tema de la aplicabilidad. Entonces, aunque la ley lo diga, en la concreta, en la vida real de las mujeres que sufren violencia, eso no se ve reflejado. Incluso para hacer un análisis, la gente dice, mire, las cuotas alimenticias, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con la ley especial integral en este momento de lo que estamos hablando, pero que uno ahí puede ver la disparidad, por ejemplo, de cómo muchas veces el sistema de justicia que tiene toda esta carga patriarcal, ¿verdad?, favorece a los hombres. Y los hombres suelen tener más recursos para pagar abogados, para pagar y salir librados de procesos judiciales. Entonces eso detiene mucho a las mujeres porque les da mucho temor que eso no pase. Eso por un lado. Y por otro lado también, digamos, hay ya un esfuerzo de la Corte Suprema de Justicia de crear los tribunales especializados. Este año han sido instalados, estamos las organizaciones y la sociedad en general a la expectativa de cómo van a funcionar estos tribunales. Pero ¿qué podrían hacer estos tribunales que no hacen los que ya tenemos? Digamos, una atención a caso, porque estos tribunales solo van a conocer de los delitos que establece la ley especial integral. En el caso, por ejemplo, de feminicidio, que es un delito, pero hay otras expresiones de violencia contra la mujer, hay otros delitos que establece la ley, y ahí, por ejemplo, teóricamente, o la expectativa que tenemos es que estos tribunales van a dar una atención especializada, porque esa es una materia especializada. Eso, por ejemplo, en este país hay tribunales de lo civil y mercantil, que ven lo civil y lo mercantil, que es un área especializada del derecho para dirimir ciertas cosas de esa materia. Pues igual la violencia contra las mujeres es una expertise especial. Por ejemplo, hay jueces de medio ambiente. ¿Por qué? Correcto, sí. O sea, es decir, por la materia, en razón de la materia. Entonces, en razón de la materia, la expectativa siempre ha sido que estos jueces o estas juezas sean especialistas en esa materia y por lo tanto tengan todos los conocimientos para hacer una buena administración de la justicia frente a estos casos. Entonces, lo digo esto como para también decir que hay esfuerzos en el Estado en que esto no siga pasando, pero yo creo que también el hacer mediático los casos y que la gente los conozca, los medios de comunicación han contribuido muchísimo a la conciencia ciudadana de que la violencia contra las mujeres no se puede tolerar. Estamos cerrando el programa y en realidad creo que hay un aspecto que no podemos dejar de mencionar, y para lo que también necesito su ayuda, ¿no? Y es que nosotros, y hablo de los hombres, tenemos una responsabilidad muy fuerte en difundir los valores apropiados y terminar con esa cultura de discriminación, de diferentes formas de violencia. Y muy particularmente la responsabilidad recae sobre los padres, ¿no? Padres que estamos criando niños y niñas que son hombres y mujeres del futuro. ¿Dónde cree que debemos hacer el énfasis para poner fin a esta pesadilla de la vida real que tenemos en El Salvador? Yo creo que en el respeto y la garantía de los derechos humanos, Luis. Si educáramos a nuestros hijos, a nuestras hijas, y pudiéramos tener una sociedad, pudiéramos vivir en armonía, es decir, no tolerar la violencia de ninguna forma, de ningún tipo. Y además, en el caso de la violencia contra las mujeres que estamos hablando ahora mismo, yo creo que el mensaje claro a nuestros hijos y a nuestras hijas es que eso no es natural.
la violencia no es natural porque en el país está muy naturalizada. Y entonces de repente las mujeres que hablamos de esto somos exageradas. Somos unas exageradas, aquí todo es violencia, aquí siempre hablamos de violencia, y hasta que pasan hechos así, caemos en cuenta de lo que nosotras decimos es real. Esto es un problema real y no es natural. Los seres humanos nos podemos relacionar de manera distinta, respetándonos de forma armónica, y eso es lo que busca la Ley Especial Integral, porque la Ley Especial Integral tiene toda unas responsabilidades, por ejemplo, al Ministerio de Educación, en cómo el ministerio se está haciendo cargo que en los centros de estudio de nuestro país, desde el kinder, hablemos de estos temas adecuadamente con los niños y las niñas. Este no es un problema de las mujeres. A mí a veces me molesta cuando pasan hechos así de violencia, y entonces en redes sociales uno puede ver que mucha gente comentando, y las organizaciones de mujeres no van a decir nada y no se van a pronunciar, ¿y qué están haciendo las organizaciones de mujeres? No nos toca a las organizaciones de mujeres, o al menos no solo. Este es un problema social y la sociedad en su conjunto tiene. Entonces lo que le enseñamos a nuestros hijos, es decir, si yo a mi hija le enseño desde pequeña que sufrir violencia es natural, con mi ejemplo, porque ella ve la manera en que yo me relaciono con mi pareja, y eso va a ser su modelo para su adultez, ¿no? Entonces si yo le digo con el que va a juzgar todo lo demás. Exactamente, si yo le digo que es natural que a mí me griten y yo no digo nada, lo consiento, o que yo grite, o que yo pegue, o que si yo le enseño que esa forma de corregir pegándole, por ejemplo, es la natural, ella va a pensar que eso es lo natural. Entonces, o el niño, ¿verdad?, que va a entender que la superioridad masculina es la que él tiene que imponer en todas sus relaciones en su vida, porque él por eso es el hombre. Entonces a veces socialmente, y uno lo ve, Luis, muy claramente, a veces hay una familia que está el niño tiene 8 años y la niña tiene 12, y la mamá o el papá le dice al niño de 8 años, vaya, vos tenés que cuidar a tu hermanita porque vos sos el hombre. Y primero le ponemos una carga a un niño de 8 años que no le corresponde cuidar a su hermanita, ¿verdad? Y segundo, le estamos mandando un mensaje terrible a la hermanita, que en todo caso, al ser ella mayor, si uno pensaría en edades, pues la niña tendría que estar un poco más al pendiente del niño, ¿verdad? Sí. Pero, es decir, le estamos mandando un mensaje a la niña que ella necesita que la protejan toda su vida, y que ese modelo de protección va a venir de un hombre, y le estamos diciendo al niño que él tiene que ir por la vida protegiendo a todas las mujeres que están a su alrededor, y esas mujeres le tienen que obedecer en el marco de esa protección. Entonces, estamos mandando un mensaje totalmente equivocado, que en la adultez es donde nos pasan las facturas, y entonces ahí es donde uno dice, ¿y esta mujer por qué aguanta? ¿Y esta mujer por qué está ahí? Bueno, porque es lo que aprendió que era lo correcto, ¿verdad? Entonces es importante el tema educativo y de prevención, sobre todo ante hechos, y claramente, como yo le decía a Luis, ante los feminicidios, una investigación profunda, con la debida diligencia, llevar justicia y reparación a las víctimas. En este país no estamos hablando de reparación, y eso es muy importante, pero fundamentalmente la prevención, que estos hechos no vuelvan a pasar. Si estamos haciendo cosas para crear unidades de atención, leyes nuevas, pero el fenómeno no nos está variando, tenemos que sentarnos como país a hacer una evaluación, qué estamos haciendo mal, qué están haciendo mal las instituciones, y corregirlo. Angélica, quiero darle las gracias por el tiempo que nos ha dedicado, por compartir su conocimiento sobre esto, y bueno, espero que hayamos enviado a todos los que nos vieron un mensaje positivo en el sentido de la prevención y de comprensión de este tema. Muchísimas gracias. Un gusto, Luis. Un gusto también, muchísimas gracias. También para ustedes, amigos y amigas televidentes, muchísimas gracias. Por supuesto que queremos agradecer siempre a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, por unirse a esta transmisión en vivo. Son las 9 de la mañana, 58 minutos. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.